Nuevamente con ustedes, encantado de hacer esta nueva entrega. Habíamos anunciado en la entrega anterior que nos íbamos a referir a que habíamos terminado prácticamente las causas de justificación, las que están previstas en el código. Como tal, está prevista también la obediencia al superior, que ya dijimos en una de las entregas anteriores que esa no es una causa de justificación. Que si bien el doctor Violeta Goyena la puso como causa de justificación, los estudiosos más adelante entendieron que no era una causa de justificación y después la vamos a considerar dentro del tema de lo que es realmente desde el punto de vista dogmático jurídico. Pero hoy vamos a considerar algo que puede ser tenido en algunos casos como causa de justificación, que no está prevista en el código como tal, y que es el consentimiento del ofendido. ¿Qué es el consentimiento del ofendido? Significa, viene de un principio romano, del latín, que se llamaba volenti non fit injuria, es decir, la voluntad no causa injuria, o la voluntad no hace que la persona se sienta injuriada, que era algo que usaban los romanos para lesiones de carácter leve, cuando el individuo no quería iniciar todo un procedimiento para que se le castigara al culpable de esa lesión, y se trataba de lesiones siempre en el cuerpo, es decir, lo que es realmente ahora, hoy en día, el delito de lesiones, en la parte psíquica, que puede ser el honor, es decir, una lesión al honor, una difamación, una injuria, una calumnia, una mentira que la persona le puede someter a un proceso o lo puede someter al menosprecio público, aunque no sea un proceso penal. Y también cuando se trataba de tocar algún interés de carácter superior a una situación de carácter jurídico. Esas eran las injurias para el derecho romano. Pero en general, si nosotros llevamos al consentimiento, lo vamos aplicando al consentimiento en los distintos tipos penales, es decir, en los distintos tipos penales son los delitos, ¿verdad?, que están previstos en el código, vamos a ver que en muchos casos la falta de consentimiento no es un signo de causa de justificación, sino que es un signo de falta de tipo, es decir, falta la tipicidad, hay una atipicidad, esto lo vamos a considerar en entregas próximas, hay una atipicidad porque el tipo penal tal como está descrito no se cumple en este caso. Es lo que sucede con la violación de domicilio. Una persona puede penetrar a un domicilio ajeno siempre que esté autorizado a hacerlo. Pero cuando no está autorizado, es un delito. Entonces ahí el consentimiento autorizando a la persona a entrar a la casa de uno no existe y por lo tanto el consentimiento es causa de atipicidad y no de justificación. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado al consentimiento como causa de justificación. Por ejemplo, el artículo 44 del Código Penal admite que cuando la lesión es consensual, es decir, es consentida, lesiona a una persona y no importa, no pasa nada, esto no me voy a morir y además fue resultado de una discusión anterior, no voy a hacer la denuncia, pues las lesiones hay que denunciarlas, y qué sé yo, entonces se trata de una lesión consensual. Pero ¿qué ocurre? Que el legislador, en lugar de dejarlo en ese caso como causa de justificación, lo colocó en un capítulo especial del código, que lo vamos a ver próximamente, que son las causas de impunidad. Entonces, el artículo 44, que trata de la lesión consensual, la trata no como un consentimiento, sino como causa de impunidad. Quiere decir que ahí el juez no puede poner la pena. Cuando hay una lesión consensual y dice, no, consiento, no hay problema, no voy a denunciar, el juez no pena, porque eso lo dice el código. En algunos casos de delitos contra la propiedad, cuando el delito es leve o cuando la persona conoce la situación de la otra, y bueno, le robó, y bueno, dejé la propina arriba de la mesa, me fui a tomar un café y vino uno y robó la propina y se la llevó él. Bueno, pobre desgraciado, se veía que no tenía ni para comer. ¿Qué lo voy a denunciar? ¿Qué lo voy a perseguir? Lo dejo. Eso es un consentimiento donde ahí actúa como causa de justificación.
Son casos que se dan generalmente con el delito de hurto y tienen que tener una serie de requisitos a cumplir. En primer lugar, tiene que ser un derecho admisible, ¿verdad? Un derecho en general admisible, no un derecho superior como la vida, la libertad, el honor. No, se trata en este caso del patrimonio, la seguridad pública, nada de eso, la paz pública, la salud pública. No, se trata de una cuestión personal, un patrimonio personal y se van a, por unos pesos que lo dejo. Se trata de un derecho así. Debe, en segundo lugar, como requisito, de haber facultad de disponer. Esa cosa debe ser mía, yo puedo disponer de ella, o por lo menos tener un poder para poder disponer de ella. En tercer lugar, debe saber la importancia que tiene eso para él y para la persona que lo quita. En cuarto lugar, debe ser serio, un consentimiento voluntario, no sujeto a coacción, no sujeto a amenazas, no sujeto a que se queda quieto porque alguien lo mira y lo amenaza con que si dice algo lo van a golpear o lo van a denunciar a su vez a él. Debe ser un consentimiento de carácter totalmente voluntario y sobre todo anterior al delito o concomitante al delito, es decir, en el mismo momento en que se está cometiendo el ilícito. No después, porque si se fuera después, el consentimiento después, no. Me enteré que me robaron, pero lo voy a dejar porque no tengo ganas de andar con eso, eso se llama de otra manera. No es consentimiento, sino que es otro instituto del Código Penal, que en su momento también lo vamos a ver, que yo por ahora no quiero adelantarles, porque ya llegará el momento en que lo consideremos esto. Y además, en último término, el consentimiento debe manifestarse en forma expresa, si bien no expresa por escrito o formal o lo que sea, por lo menos en forma concluyente, ¿verdad? En una forma que se note que el individuo de alguna manera consciente, no es que no se dio cuenta, sino que se dio cuenta y consintió en no declarar, en no denunciar a la persona. El consentimiento se puede aplicar únicamente entonces, de acuerdo a todo lo visto, en caso de delito contra la propiedad, si la gente que lo hace lo consiente, ¿verdad? Quería aprovechar también esta situación para decirles que en algunos casos el consentimiento no es válido, de ninguna manera, porque la ley no permite que a esa edad se pueda consentir. Y esto lo tenemos un ejemplo muy claro con los delitos sexuales, por ejemplo la violación. La violación en nuestro país está determinada como aquel que compele con amenazas o violencias a otra persona a sufrir la conjunción carnal. Eso sería el núcleo del delito de violación, por ejemplo, para tener uno de los delitos sexuales. Si el delito se comete con una persona menor de 12 años, es violación. Aunque la persona menor de 12 años haya consentido, la ley ha entendido que no tiene facultad de consentir, que a esa edad no hay facultad de consentimiento y por lo tanto el consentimiento no es válido. La persona que la violó es autora del delito de violación y va a ir presa, va a ser procesada. De 12 a 15 años se admite lo que se llama la prueba en contrario. Es decir, se presume que puede haber una violación, que la persona puede no haber sabido, entonces ahí se admite que quien está imputado de la violación haga una prueba en contrario. No, yo voy a probar que a través de lo que sea, de la presentación incluso de la persona que es la víctima de la violación, consintió en la violación. Y quiero contarles con esto una anécdota que recuerdo de mi época de juez de instrucción, hace muchísimos años, en que un funcionario de prefectura naval había tenido relaciones con una chica, relaciones sexuales totalmente consentidas.
Y en aquel momento todavía no se había reformado el Código Penal, regía el Código Penal de 1934 en su redacción original, y toda persona menor de 15 años no podía consentir. O sea que él había tenido relación con una chica que le faltaban creo que unos días para cumplir los 15 años, y bueno, fue preso porque ella dijo, no, pero es que es mi novio, yo quería. La única solución que había era la remisión por casamiento, que está prevista en otra parte del código, en la cual el individuo, casándose con la persona que ha violado, entonces se remite el delito, se perdona el delito. No sé si fue lo que ocurrió en ese caso, no lo recuerdo, pero quería decirles eso, que el consentimiento en algunas oportunidades no es legítimo porque la ley ha establecido límites etarios, límites de edad respecto a quién puede sí o no prestarlo. La única solución que hay para estos casos es algo de que alguna vez vamos a hablar también, es uno de los errores que está previsto en el Código Penal como causa de inculpabilidad, que es el error sobre la edad. Si el individuo hubiera dicho, no, pero yo creía que tenía más años porque su físico, su robustez, su forma de tratar era de una persona mayor de 15 años, entonces yo pensé que había tenido relaciones o que tenía relaciones sexuales con una persona que tenía más de 15 años. Ese es el error, pero vamos a ver qué clase de error y lo veremos en el momento en que sea conveniente tratarlo. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Y nos mandamos